Una serie de enfrentamientos se registró de manera simultánea en los municipios de Cotija, Tocumbo, Tinguindín y Los Reyes, en Michoacán. De acuerdo con los primeros reportes, los enfrentamientos se registraron entre civiles armados y presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta el momento se desconoce el saldo. La investigación está en curso. En la comunidad de Santa Inés, pobladores vivieron en carne propia, señora, señor, estos momentos de terror. Mírelos, escúchelos. Este es el momento del enfrentamiento. Dios de mi vida. Métete bien aquí. Agáchate aquí, No es Siria, no es Irak, no es Afganistán, es Michoacán, es la República Mexicana, es la violencia que viven los michoacanos un día sí y el otro también, y en otras partes, por supuesto, de la República Mexicana. Así lo vivió esta mujer, así lo vivió con sus seres queridos, quienes se tuvieron que meter debajo de una camioneta para ponerse a salvo. Insisto, las investigaciones están en curso, le vamos a mantener informados. Esto es lo que le tenemos preparado esta mañana en DPC. Mire. México cada día más cerca de la vacuna contra la COVID-19. La Secretaría de Salud firma acuerdo con Pfizer para comprar 34.4 millones de fármacos. Alerta Interpol sobre la venta de vacunas falsas por el crimen organizado en el mundo. Les diremos en qué consiste el Proyecto 26, que busca eliminar la violencia contra los niños en México. Nacho y Manolo se enfrentarán en una batalla de meme noticias. ¿Quién traerá la más divertida? Muy buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a DPC. Aplauso para quienes enfrentan la COVID con sus oficios y sus profesiones. Muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo. Gracias, de verdad. Gracias, señora, señor, por acompañarnos. Mucha información el día de hoy. Tenemos muchas historias que contarle. Ojalá y nos acompañe desde este instante y hasta que termine DPC. En primer lugar, ¿cuántos este año, como cuántos días tiene en sí? ¿5 días? 365. Yo siento que este año hay 366, dice alguien, da más o menos. 2000 días, dice Marichó. Carlita, ¿tú qué información tienes? No, mira, es que dice, como si no fuera suficiente este 2020, ahora me entero que es el más largo. Abierto los 395 días del año. Oye, ¿cómo? Ya me asusté, Rivas. Pues, ¿cuántos días va a tener diciembre? 60. ¿Va a tener 60 días? Va a tener... ¿Hoy qué fecha es? 57 de diciembre. ¡Hola, bueno! Oye, ya, Rivas, ya que se acabe, ¿no? El año. ¿No? No podemos... Ya ves que Maduro adelantó para agosto, Navidad y ¿sí o no? A ver, yo aquí se los conté, ¿sí o no? Señora, señor, si no se acuerda, si no sabía, ahorita se está enterando. En Venezuela, ¿qué mes era, Cristian? ¿Agosto, no? ¿O septiembre era? Creo que era septiembre, una cosa así. Pero era, el mes que se le dio la gana a Nicolás Maduro. Ahorita ya andan en el 10 de mayo, señora. Ahorita ya andan festejando el Día del Amor y la Amistad porque en septiembre festejaron Navidad por sus pistolas dictatoriales, ¿no? Y luego usted nos anda criticando, señora, de, oigan, no felicitan al staff en su día, no felicitan a los químicos en su día. Pues los felicitamos cuando se nos pega la gana. Si Nicolás Maduro festeja la Navidad cuando quiere. Tiene razón. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Para muchos, este mes de diciembre les ha parecido larguísimo, ¿sí o no, Cristian? ¿O a ti cómo te ha parecido? Y eso que va empezando, hermano. ¿Qué día es ahorita? ¿28? ¿27? ¿3? 3 de diciembre. Bueno. ¿Cuándo fue el cumpleaños de tu hija? ¿Ayer? Ay, ¿cómo se llama tu hija? Monse. Híjole, Monse.
Siento mucho de verdad que tengas un padre así, pero bueno, fue tu cumpleaños el día de ayer, muchas felicidades. Pero ¿qué tal, mija? No estás para saberlo, pero tu papi vendiendo saludos de mi parte, grabando saludos, grábale un saludo a esta, grábale un saludo al otro, grábale un saludo a quién sabe qué, y ¿sí o no? Eso no se les olvida y cómo y el de su hija. No, pues imagínate tu hija, tú nada más piensas en ti y en tu dinero, en el cochino dinero. Bueno, oigan, a ver, parte de las historias que les vamos a contar, muchos están preguntando en el Valle de México, ¿va a haber semáforo rojo, sí o no? Bueno, a ver, no es, tranquilos. Aquí como el meeting de Morena, ¿Diciembre se acaba el 4 de diciembre? ¡Sí! ¡A favor! No, espérense. Muchos están preguntando qué va a pasar. ¿Se va a activar el semáforo rojo en la Ciudad de México? Muchos están relajando las medidas porque ya escucharon las noticias de las vacunas. Ay, bueno, ya, no, a ver. Para que sea una realidad la vacuna en México, falta un trecho, señora, señor, falta mucho. Si bien ayer el secretario de Salud anunció la firma de 34 millones de vacunas a las que se comprometió Pfizer a entregar, pues bueno, es parte de un total de millones de vacunas que también entregarían, pero eso no quiere decir que se va a vacunar ya la próxima semana o este mes, puede tardar meses. La Secretaría de Salud Federal reportó 11.251 contagios. Con esta cifra suman 1.133.613 casos reportados acumulados, señora. En las últimas 24 horas murieron 800 personas, según el reporte de las autoridades federales. A los familiares y seres queridos de quienes fallecieron, nuestro más sentido pésame. Ahí está el acumulado de muertes. Al momento, los pacientes recuperados son 836.567. En la Ciudad de México, por la COVID-19, ahí está el número de fallecidos y ahí viene también el número de casos detectados hasta el momento. Está con nosotros en la línea telefónica de DPC la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López. Secretaria, gracias como siempre por tomarme la llamada. Buen día. Buenos días, Nacho. Un saludo a ti y a tu auditorio. No la interrumpo porque sé que tiene actividades desde muy temprano. En primer lugar, preguntarle, secretaria, ¿qué le preocupa de este momento que sabemos es uno de los momentos más álgidos en el que habitantes del Valle de México han relajado las medidas para evitar contagios y que tiene hoy a la Ciudad de México en un momento crítico? ¿No es cierto, secretaria? Así es, y nos preocupa mucho justamente este relajamiento de medidas en una época donde tradicionalmente las personas se reúnen, compran, hacen fiestas. Entonces, la ocupación hospitalaria ha estado incrementando, no podemos permitir eso y es tarea de todos reducir la velocidad de los contagios. ¿Cuál es el reporte que tiene? Perdón, secretaria, ¿cuál es el reporte que tiene sobre ocupación hospitalaria, que entiendo es uno de los parámetros que ustedes, las autoridades, están tomando en cuenta para definir semáforos y medidas? Sí, al corte de ayer 56%. 56%. Es de los niveles críticos, de los escenarios serios que hemos estado hablando con usted desde hace meses, secretaria. Sí, sobre todo porque la velocidad con la que está aumentando. 56% significa que tenemos capacidad de atención, poco menos de la mitad todavía, pero está aumentando a gran velocidad y esto es fundamental que las personas lo entiendan, porque en la medida que aumentan los contagios, las personas vulnerables, las personas con diabetes, hipertensión, adultos mayores, personas que tienen obesidad, son más frágiles y son los casos que nos llegan a los hospitales. Y esto es muy grave porque son cuadros severos, cuadros que están hospitalizados durante muchos días, y esto lo podemos evitar entre todos. Bueno, pues yo señalaba tres cosas. La recomendación para las personas es: evita espacios cerrados y mal ventilados, lugares concurridos y contactos sin sana distancia. Si todas las personas hacen estas tres cosas, utilizan cubreboca, careta, se lavan las manos frecuentemente, y si tienen síntomas se aíslan, con esto podemos reducir la velocidad del contagio, aun cuando esté presente la pandemia. Ok. Ahora, secretaria, la pregunta que se están haciendo muchas
millones y millones de habitantes del Valle de México. ¿Iremos a semáforo rojo en los próximos días? Bueno, siempre hay ese riesgo. Se están valorando todos los indicadores. Ustedes saben que son 10 indicadores del índice de semáforo, que es nacional. Pero más allá de esto, lo que tenemos que hacer todos es asumir que están aumentando las hospitalizaciones, que significa que los contagios están acelerándose, y tomar las medidas. El gobierno de la ciudad, para evitar justamente cambiar a semáforo rojo, ha desplegado los macroquioscos, los puntos de toma de muestra, también el tamizaje. Seguimos fortaleciendo todo el seguimiento por telellamada, por Locatel, el QR, que ha tenido tan buen recibimiento, y estamos también con el programa de atención ambulatoria y hospitalización temprana. Pero no es tarea solo nuestra. Ok. Ahora, perdón, secretaria, preguntarle, si nos vamos a semáforo rojo, ¿qué implicaría un semáforo rojo en la Ciudad de México si se llega a tomar la decisión a partir de los indicadores que nos detalla? Bueno, desde luego cualquier semáforo en este momento es muy distinto al semáforo de inicio, ¿no? En este momento ya hay un grupo de personas que ya se contagió, otro grupo de personas que ya incorporó totalmente las medidas sanitarias, y también los locales, los comercios, los servicios, las oficinas, muchos están cumpliendo con toda la seguridad sanitaria y los lineamientos de higiene y de protección de sus trabajadores. Entonces, de todos modos, en este momento es distinto lo que se tendría que hacer. Desde luego se estaría previendo pues el cierre de algunas actividades, desde luego. Ok. Ahora, secretaria, el asunto de las vacunas. Si bien decíamos, relajan todavía más las medidas porque para muchos ya se da por hecho que la próxima semana, que este mes nos van a vacunar después de la noticia que sale del Reino Unido, después de los avances en las fases de las farmacéuticas y el desarrollo de la vacuna. Habría que poner en su lugar esta expectativa. Falta mucho para que llegue la vacuna a nuestro país, falta mucho para que la población se vacune, y falta mucho para que la población en su totalidad cuente con estas dosis de vacuna. Le pregunto, secretaria, en la Ciudad de México, ¿cómo sería la logística? ¿Cuántas vacunas eventualmente llegarían a el Valle de México y cuántas serían? ¿Cuándo? Bueno, este sería un anuncio del gobierno federal, del gobierno de México. Lo que está previsto es que con esta firma del contrato las primeras vacunas comiencen a llegar a finales de mes, principios de enero. Pero como ustedes señalan, son las primeras vacunas que además el gobierno de México tendría que definir sobre la Secretaría de Salud, que es así como se definen todas las vacunas, los grupos prioritarios con los que se iniciaría la vacunación. Y hay que pensar que estamos en un mundo que está demandando vacunas. Entonces seguramente llegarían un conjunto de vacunas, un grupo y luego más adelante otro. Y para que las personas generen inmunidad tiene que pasar cierto tiempo. Y además lo que sabemos es que las dosis de vacunas se tienen que aplicar 2 dosis. Entonces no es una logística sencilla y no podemos estar suponiendo que es un instrumento mágico que en el día que llega ya todas las personas están resuelto el problema. Sí, se tiene que generar una logística para su aplicación. ¿Quiénes serían los primeros en recibirla en la Ciudad de México, secretaria? En el mundo se ha definido que sean trabajadores de la salud como grupo prioritario y en segundo momento los adultos mayores. Entonces, eso todavía se está discutiendo porque también depende del tipo de vacuna. Lo que es muy claro, quienes no se vacunarían porque no se ha aprobado estos biológicos, que todavía muchos de ellos están en fase 3, no han concluido sus estudios, sus ensayos clínicos, serían los niños, porque en niños no se ha hecho esta fase de prueba. De evaluación. Bueno, secretaria, le agradezco mucho la información y ojalá podamos mantener como siempre la comunicación. La dejo en sus actividades. Buen día.
Buen día. Gracias. Hasta luego. Alejandro Macías fue comisionado nacional contra la influenza. Nos acompaña en DPC. Alejandro, te agradezco mucho que nos tomes la comunicación. Buen día. Hola Nacho, buen día, gusto de estar con tu auditorio. La situación de los anuncios de las vacunas, Alejandro, creo que tú has ido en las entrevistas, has ido en los medios de comunicación donde te hemos escuchado y te hemos visto muy claro en el asunto de las reservas y de dimensionar lo que significa la vacuna en realidad, lo que falta, la logística, la aplicación, en fin. ¿Cómo leemos esta información que nos ha llegado en los últimos días, Alejandro? ¿Cómo entenderla para no generar falsas esperanzas? Sí, mira, sin lugar a dudas, para empezar, es una buena noticia las que hemos recibido, son varias buenas noticias las que hemos recibido respecto a las vacunas. Hay que darle todo el crédito al ingenio humano, a las compañías que lo desarrollaron, al gobierno que está haciendo los trámites para la adquisición de las vacunas. No es solamente una vacuna, no vamos a depender de una nada más, vamos a depender de muchas. Por ejemplo, sabemos que a Pfizer se van a comprar 34 millones de dosis, pero no van a llegar mañana, ¿verdad? Claro. Van a llegar unas poquitas que van a alcanzar para muy poquito. 250,000 decía el secretario, ¿no? Decía, yo firmé el compromiso de 34 millones. No te alcanza para vacunar a casi nadie, ¿eh? Exacto. Entonces, no, se van a tener que calendarizar. Y sí es muy importante lo que mencionas, Nacho, que la gente no debe tener la expectativa de que ya va a llegar la vacuna, que suave, entonces ya en enero ya vamos a estar libres de ese problema. No, la vacunación se tiene que poner. Para que la vacuna funcione, tiene que convertirse en vacunación. Y eso nos va a tomar todo el año que entra, fácilmente. Se tiene que vacunar por lo menos el 60-50% de la población mexicana, dependiendo de la eficacia de la vacuna, para tener esa inmunidad de rebaño que queremos. Nos va a tomar todo el 2021. Entonces, los efectos de la vacunación ya propiamente en la población se van a ver a finales de 2021 y ya para el 2022 ya pudimos vacunar a un buen número en 2021. Entonces, aquí y ahora, las vacunas, con todas las buenas noticias que representan, no nos van a resolver nuestro problema actual. Aquí seguimos dependiendo del cubrebocas, de la sana distancia, de ventilar los espacios cerrados, de evitar los atiborramientos y muy importantemente, de avisar tempranamente cuando te enfermes y no perder el tiempo tomando una bola de medicinas que no te van a servir. O sea, que te recetan ceftriaxona intramuscular, acitromicina, ivermectina, un anticoagulante. Cuando estás empezando, pierdes el tiempo y no te das cuenta que te estás poniendo mal, porque esta enfermedad tiene lo que se llama la hipoxemia feliz. Entonces, para que no se nos enfermen tantos y para que no se nos mueran tantos, desde luego hay que exigirle al gobierno. Pero es muy importante que todos sepamos que puede ocurrir esto y que tengamos un aparatito de estos en casa. El oxímetro. El oxímetro, que te tiene que estar marcando más de 90%. En este caso está en 98. Yo tengo 90%. En general, arriba de 92%. A ver, hay gente que está en su casa saturando 70%, no se da cuenta, está tomándose la ivermectina, perdiendo el tiempo con gotas de hidróxido o dióxido de cloro, qué sé yo, y cuando llegan al hospital al quinto día, cuando ahora sí sienten que les falta el aire, ya no hay manera de sacarlos vivos, Nacho. Sí. Aquí es muy importante, lo primero que hay antes de cualquier medicina, acaso después del paracetamol, el ibuprofeno para la fiebre, lo que sigue es el oxígeno, antes que cualquier otra cosa. Ya después en el hospital o donde sea, vamos a ver si necesitas otra cosa. Pero lo que sigue es el oxígeno. Antes de la ivermectina, la hidroxicloroquina, la ceftriaxona intramuscular, la levofloxacina, una multitud de polifarmacias que nada más están retrasando la llegada a la atención. Es muy importante. Mucha gente se puede atender con oxígeno en su casa. Si estás saturando 80%, te pongo un tanquecito en tu casa con 2 litros y con eso te puedes ir a 95% frecuentemente. Pero es importante no dejar pasar ese tiempo. Entonces, las vacunas, muy buena noticia, pero aquí todos tenemos algo que hacer para no enfermarnos y para no ponernos grave en caso de que nos enfermemos. Sí, ser responsables y sobre todo en esta temporada, como decía la Secretaria de Salud. Una última pregunta, Alejandro, con el tema de las vacunas. Digo, no podemos comparar a México con los países desarrollados. Lo que ha anunciado el Reino Unido, pues es incluso la compra de vacunas 6, 7 veces más del total de su población para un proceso de logística que sí tiene el Reino Unido, que sí tiene Corea del Sur, que sí tiene Estados Unidos de América y que no tenemos en México. Ahí está la discusión de, digamos, la cadena de refrigeración en el caso de las vacunas. ¿Qué te preocupa de la logística? ¿Qué te preocupa de la implementación de las acciones en México para poder llegar a la vacunación y pues a que se concrete esta?
Sí, mira, Nacho, en México tenemos un enorme valor también que a veces no consideramos, que es nuestro principal valor es una población que permite vacunarse. En México, los grupos antivacunas tienen muy poco poder. Qué bueno. Son de influencia despreciable. Lo ves en 2 o 3 actrices, actores, gente que busca, no sé qué tiene en la cabeza, pero en México la gente se deja vacunar. Entonces, la cadena de frío que tiene México es razonablemente buena. Lo que pasa es que hay algunas vacunas, como la de Pfizer, que necesitan ultracongelación. Eso lo ha resuelto Pfizer. Pfizer tiene ahora un sistema de transporte que permite llegar hasta el centro, hasta el lugar de la aplicación de la vacuna, y entonces ahí sí ya tiene 5 días para ponerla. Entonces, eso no es un gran problema. Lo que va a ser un problema en México, desde luego, la logística de poner tantas vacunas en un tiempo tan corto, pero va a ser tener las vacunas, tenerlas a tiempo, porque tenemos una población que no tiene problema. Mira, 30 segundos. Cuando fuimos en la pandemia de influenza 2009, Japón compró 120 millones de dosis de vacuna de influenza. Al final no pudieron poner más de 30 millones. México compró 30 millones. En 2 meses habíamos acabado con los 30 millones sin ningún problema. Entonces, yo no creo que en México vayamos a tener grandes problemas porque tenemos una población muy receptiva, una tradición de vacunación. México ha sido un país de vacunación. Muchas de las vacunas se han estudiado aquí en México. Entonces, no, tiene que evolucionar bien siempre y cuando tengamos la vacuna y un sistema ya vacunando a la gente. Alejandro, te agradezco. Qué privilegio de verdad poder conversar contigo y que nos aclares estas cosas. Ojalá y podamos mantener la comunicación. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias, Alejandro. Cuídate, Nacho. Gracias. Ahí está Alejandro Macías con esta información que además él conoce de primera mano, esta crisis que tuvimos la década antepasada, con el asunto de la influenza H1N1 y la experiencia que él tiene para aclararnos las dudas. Ahora, tenga mucha precaución. La Organización Internacional de Policía Criminal alertó lo que faltaba. O sea, Potro, ¿cuál es nuestra frase? No puedes decir que nada puede ser peor porque las cosas se ponen peor. Y las cosas se ponen peor cuando sabemos que hay venta de vacunas falsas. Mire. La Interpol emitió una alerta de seguridad a sus 194 países miembros de evitar el engaño. Debemos de, ante cualquier convocatoria, ver el origen de ella. Si es de un origen institucional, debemos de confiar en ella, pero debemos de desestimar, incluso eliminar cualquier fuente de información no oficial. La organización dijo que las vacunas y las pruebas de detección apócrifas causan severos problemas para la salud. Sobre todo se enfocan a países en vías de desarrollo con una pobre infraestructura sanitaria y de seguridad o altos problemas o altos índices delictivos. La Interpol detectó 1.700 sitios que utilizaron dispositivos de fraude por Internet relacionados con la COVID-19. En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es la encargada de alertar a la población. Si nos ofrecen otras alternativas a estas, lo más probable es que no sean confiables o las vacunas que nos estén vendiendo sean robadas, apócrifas incluso, o falsificadas, ¿no? Este miércoles, la vacuna elaborada por Pfizer fue autorizada en Reino Unido y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la aplicación masiva del Sputnik 5. Debemos de guardar un orden, debemos de guardar paciencia. La vacuna va a llegar tarde o temprano a nuestro nivel, a nuestro grupo de riesgo. En diciembre, solo llegarán 800,000 dosis a Gran Bretaña y la farmacéutica Moderna está lista para surtir 20 millones de dosis a los Estados Unidos de América. Son muy pocas para este año, para iniciar. Esto después de que ya se aprobó. Entonces, debemos de ser muy cautos con generar falsas expectativas. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, subió una imagen en donde se observa firmando el convenio de fabricación y suministro de vacuna entre México y la farmacéutica Pfizer para adquirir un total de 34.4 millones de dosis. ¿México cuenta con la tecnología para preservar las vacunas de Pfizer? Más o menos los lotes se entregan en cadenas frías de cada 1,000 dosis, ¿no? Entonces se tienen que descongelar y solamente pueden estar viables a una temperatura de 2 a 8 grados por los siguientes 5 días. México cuenta con cadenas de ultracongelación en muy pocos lugares de la República Mexicana.
Ahí está lo que incluso nos contaba también Alejandro Macías. Bueno, hace unos días, Cristian, nos regañó la Organización Mundial de la Salud. Nos dijo, creo que México, habló también de Brasil, Adhanom, y el director de la Organización Mundial de la Salud, dijo, no están tomando en serio el asunto de la COVID-19. Acá respondió el doctor Hugo López-Gatell, dijo, no, pues a mí no me regañó, los regañó a ustedes. Aquí nosotros dijimos en el programa que creo que nos regañó a los dos. Nos regañó, por supuesto, a las autoridades que son las responsables de proveer información verdadera, tomar decisiones a partir de las evidencias científicas para prevenir contagios y para prevenir, sobre todo, muertes. Aquí lo dijimos, es un llamado de atención, mandar mensajes claros, mandar mensajes contundentes a la población. Y la población ser responsable con, por ejemplo, lo que nos explicaba Macías, ¿no? El asunto del cubrebocas, el asunto de la sana distancia, el asunto de evitar fiestas, bodas, 15 años, posadas, para evitar los contagios. Imagínate, Cristian, organizas una boda donde invitas a tus seres más queridos. ¿Cómo vas a recordar tu boda? ¿Como un evento en el que alguien se contagió de tus seres queridos o muchos se contagiaron de tus seres queridos? Un evento en el que alguien murió por ese contagio o varios murieron por esos. Así vas a recordar esa celebración. Bueno, el regaño fue para las autoridades, también decíamos, para nosotros, los ciudadanos, también los medios de comunicación, que tendríamos que actuar con responsabilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este asunto que a mí ya me parece increíble, que 8 meses después sigamos discutiendo el uso del cubrebocas o no. Mire. ¿Pero no cree usted que si usar el cubrebocas sería como un ejemplo para los demás ciudadanos? Pues me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable, que hay otras medidas, y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros. Bueno, pues ya me preocupó la fuente del presidente. Si es el doctor Hugo López-Gatell que decía que la fuerza del presidente no es de contagio sino moral, pues eso ya me preocupa, ¿no? Si le dicen no utilices el cubrebocas, ya me preocupa. Porque al contrario, lo que sabemos es que el cubrebocas sí previene, a menos de que la Organización Mundial de la Salud sea una chafez que no se compara con la Subsecretaría de Salud del gobierno mexicano, hermano, porque en una de esas están muy atrasados y los desarrollados somos nosotros. Mediante su cuenta de Twitter, el doctor Hugo López-Gatell escribió esto. Un estudio de la Universidad Imperial de Londres revela que México es uno de los países que más usa cubrebocas de manera voluntaria, incluso por encima de Estados Unidos o Canadá, yo diría ahí, incluso por encima de sus autoridades. De propio México, ¿no? Alrededor de 80% de los encuestados dice portarlo. Sí, pero eso no es, digamos, algo que se le pueda agradecer al gobierno, porque pues básicamente el propio subsecretario, el propio presidente no han promovido el cubrebocas. La Organización Mundial de la Salud emitió nuevas recomendaciones sobre el uso de cubrebocas durante la pandemia. Señora, señor, tómelas en cuenta. Destaca evitar el uso de mascarillas que tienen válvulas, tanto entre el personal sanitario como en la población en general. Es que con ellas, dice, se puede exhalar aire no lo suficientemente filtrado. Tampoco recomienda el uso de cubrebocas en niños menores de 5 años. Atención. Los cubrebocas recomendables son los de uso médico. Estos, principalmente para los grupos de riesgo. Estamos hablando para adultos mayores, personas con discapacidad, gente con diabetes, hipertensión. Sobre las mascarillas de tela, la Organización Mundial de la Salud recomienda que estén elaboradas con 3 capas. Una exterior impermeable, la intermedia que sea filtrante y la interior que permita el paso de la humedad. Los periódicos. Excelsior. México recibirá 250,000 vacunas este mes. La Secretaría de Salud firmó un convenio con Pfizer. Antes de que acabe el 2020, el gobierno prevé tener las primeras dosis de 34.4 millones que le comprarán a la farmacéutica. El personal de salud que combate la pandemia tendrá prioridad. Reforma.
Señalan 43 de 100 promesas sin cumplir. Evalúa Sí por México a Andrés Manuel López Obrador. Concreta el presidente a cabalidad solo 32 compromisos, asegura organización. El Universal. COVID-19 no dejará vivir un año más a 2 de cada 3 empresas. Encuesta del INEGI muestra que de los 1.8 millones de negocios en el país, 1.2 millones quebrarán por el golpe en los ingresos que les dejó la pandemia. El Financiero. Por pandemia cierran 1 millón de MIPYMES, empleo. Baja en 4.1 millones el personal ocupado en pequeños negocios, INEGI. El Mercurio. Pfizer enviará a Chile partida inicial de 1.6 millones de dosis en el primer trimestre del 2021. Es uno de los 5 proveedores del país. El resto será despachado en remesas de 550,000 unidades al mes. Garantizó un total de 10.3 millones de dosis. The New York Times. Gran Bretaña aprueba una vacuna para Pfizer por primera vez en Occidente. La decisión despeja el camino para las inoculaciones. La ayuda está en camino, dicen funcionarios. El País. Illa pide a los ciudadanos que se queden en casa en Navidad. Sanidad apela a la responsabilidad ante el difícil control de los límites a los desplazamientos y permite viajar para visitar a familiares y allegados. La renuncia de la que todo el mundo está hablando bueno, no todo el mundo, porque no creo que allá en Dinamarca, que son nuestros paisanos, estén ahorita preocupados porque Alfonso Romo ya no va a trabajar en la oficina de la presidencia. Pero bueno, el asunto del que los mexicanos tendríamos que estar hablando es la renuncia de Alfonso Romo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Romo dejó de ser el jefe de la oficina de la presidencia. Tuiteó esta fotografía el presidente. Alfonso Romo dejará la coordinación de la oficina presidencial, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y su plazo se cumplió. Hubo otro mensaje, el presidente tuiteó que Alfonso Romo comparte su visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Dijo también que Romo es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y escribió: nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación. ¿Será el último? Esa es la pregunta. Diversos sectores de la iniciativa privada destacaron que el papel de Alfonso Romo, el mismo que desempeñó en estos 2 años como jefe de la oficina presidencial, fue determinante. Mediante la cuenta de Twitter del Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Carlos Salazar, este organismo dijo que Romo fue una pieza valiosa en la administración del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y un interlocutor abierto con el que siempre se pudo entablar un diálogo sincero. La Confederación de Cámaras Industriales también reconoció el trabajo de Romo, el trabajo que hizo por estos 24 meses. Gustavo de Hoyos, uno de los opositores más férreos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien además es presidente de Coparmex, destacó la labor mediadora del empresario. Nada más que fíjense la jiribilla que puso Gustavo de Hoyos. Reconozco la gestión de Alfonso Romo como jefe de la oficina del presidente López Obrador. De López Obrador puso, ni siquiera puso el presidente de Rivas. ¿Te das cuenta? Bueno, en circunstancias complejas fungió como traductor. Hazme el favor. Porque como no le entendían, entonces le tenía que traducir Alfonso Romo. No, bueno, o sea, le dejaron ir ahí el humor y la jiribilla. Bosco de la Vega, el presidente electo del Consejo Nacional Agropecuario, también agradeció la interlocución de Alfonso Romo con su sector. Bueno, ahí el asunto de la salida de Alfonso Romo. Bueno, esto en Realpolitik. Esto en las altas esferas del poder. ¿Qué pasa a nivel de cancha? A nivel de cancha, lo veíamos al inicio del programa, continúan las balaceras en la calle, continúa la impunidad en muchos delitos que siguen y siguen y siguen archivados. A nivel de cancha, a nivel de calle, en Coahuila, una mujer logró lo que parecía imposible. Encontró a su hijo después de 4 años de no verlo. Es así como María Teresa Banda, de 51 años de edad, se reunió la mañana de este sábado con su hijo David Misael Ríos, a quien buscó por todos los rincones de Monclova, Coahuila, luego de que una tarde de febrero de 2016 ya no regresó a casa. El joven fue localizado el jueves pasado por la célula de búsqueda de personas desaparecidas del municipio de Ozumba, Estado de México, tras una denuncia ciudadana donde se informó que una persona en condición de calle pedía limosna en el centro del ayuntamiento. Se habló con él, se le pidió que se identificara y posterior a hacerlo,
fue trasladado aquí a la comisaría y entonces a través de, ya con el área de búsqueda de personas y a través de el C2 o Zumba, se hace el enlace y el enroque para poder buscar si hay algún dato de la persona, si el nombre que nos da es correcto. Pero ya buscando de manera más específica en otras bases de datos, es que nos arrojó el nombre. Quienes informaron a la mujer y a través de una videollamada confirmó que se trataba de su hijo. Papá, ¿me extrañas? Sí. Te quiero mucho, hijo. Luego de viajar por más de 9 horas, la mañana de este sábado, María Teresa llegó en un vehículo con placas de Coahuila y se reunió con su hijo mayor. Para Imagen, Rodolfo Dorantes, La Madrid. Bueno, finalmente una historia con final feliz. Donald Trump, el todavía presidente de los Estados Unidos de América, dice que intentará retomar el mandato, agárrense, para 2024. El señor quiere regresar y puede hacerlo. Puede volverse candidato republicano o del partido que quieras y mandes, del PRI, hermano, si quieres. Del PRI, candidato del PRI al gobierno, a la presidencia de los Estados Unidos de América. Si quiere, puede. Esto y más en el resumen. Una jueza federal dio luz verde a la Fiscalía General de la República para que ejecute la orden de aprehensión contra el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, una vez que España lo entregue a México, orden de captura que fue liberada en octubre del presente año. José Ángel N., alias El Mochomo, líder de Guerreros Unidos, recibió el auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un juez penal determinó que la FGR presentó las pruebas suficientes para demostrar que El Mochomo participó en los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014. Sin embargo, la defensa del Mochomo presentó un juicio de amparo contra el auto de formal prisión, por lo que será el próximo 29 de diciembre cuando se decida si procede el amparo. Actualmente, este ex líder criminal se encuentra preso en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez. En Celaya, Guanajuato, la mañana de este miércoles fue ejecutado El Gualo, primo de José Antonio Yepes El Marro y uno de los principales operadores del cártel de Santa Rosa de Lima. Tras su ejecución, los presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación intentaron darse a la fuga en una camioneta, la cual fue interceptada por policías municipales y ministeriales. En el enfrentamiento, 2 delincuentes fueron abatidos y uno más terminó herido y detenido. Grupo Imagen realizó un recorrido por la colonia La Cañada en San Andrés Totoltepec, Alcaldía Tlalpan, donde el pasado 26 de noviembre fueron vistos por última vez con vida el empresario francés Baptiste Jacques y su socio Luis Orozco. De acuerdo con vecinos de la zona, en ese lugar los delitos de secuestro, robo y venta de drogas se han incrementado. Precisamente el asesinato de los empresarios provocó que la seguridad de La Cañada se reforzara en los últimos días. El mandatario estadounidense Donald Trump expresó abiertamente la posibilidad de presentarse de nuevo a la reelección en 2024. Esto cada día más aislado en una cruzada para desafiar la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones. La declaración de Trump ocurrió durante una fiesta navideña en la Casa Blanca, a la que asistieron funcionarios del Partido Republicano. En la fiesta no hubo sana distancia y muy pocos usaron cubrebocas. We won an election, but they don't like that, and a lot of things happen. I'm going to rig election, but it's been an amazing 4 years. We're trying to do another 4 years, otherwise I'll see you in 4 years. No, bueno, cambiando de asunto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de un adolescente a quien se le acusa de ser responsable del asesinato de 2 de sus hermanas de 7 y 12 años de edad ocurrido en el poblado de San Francisco. El adolescente de 17 años de edad también causó lesiones a su madre. Al adolescente se le cumplimentó una orden de aprehensión por el feminicidio de sus hermanas y será presentado ante el juez especializado en adolescentes en Sinacantepec. La señora trabajaba, o sea, era de hola y adiós, o sea, cada quien a su quehacer. La casa es prestada por la señora, no tiene mucho que llegó ahí, como 1 año más o menos, ya apenas, todo era tranquilo. Llevamos semanas, meses, años hablando de la situación de los niños en el contexto de violencia, en el contexto de impunidad, en el contexto de tantas deudas que tenemos con esas generaciones. ¿Los escuchamos? ¿Conversamos con ellos? ¿Los tomamos en cuenta para definir cómo nos vamos a educar?
¿Cómo vamos a aplicar, cómo vamos a diseñar las políticas públicas en el municipio, en la comunidad, en la ciudad, en el estado donde vivimos? Parece que no. Y ahí están las consecuencias. Niños que son víctimas de violencia, niños que son víctimas cooptados por grupos criminales, niños que terminan en el desamparo y que no han sido escuchados, que no han sido tomados en cuenta por las administraciones, por las organizaciones, por las instituciones del Estado mexicano. Les hemos presentado a lo largo de los meses en que llevamos al aire muchas historias al respecto. Juan Martín Pérez ha sido una de las voces que hemos incluido para entender estos fenómenos. Él es director ejecutivo de la Red por los Derechos de Niñas y Niños. Querido, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buen día. Nacho, gracias, Juan Martín. Gracias, querido. Pues mira, creo que gracias por el espacio. Tenemos que tener presente que la violencia es una epidemia, digamos. Ahora, además de las sanitarias... Que lleva décadas. Además... No hemos encontrado la vacuna. Pues mira, ni la cura. México iba avanzando hasta bajando sus tasas de homicidio, por poner un indicador, hasta 2005. Ajá. 2006, con la decisión... ¿Qué pasó? La decisión que toma Felipe Calderón de hacer su guerra contra el narco. Para legitimarse en la presidencia. Y también en una visión completamente conservadora de cómo se tenía que abordar el tema del consumo de sustancias. Y lleva entonces a que a partir de ahí los grupos criminales que existían, por supuesto, tengan la necesidad de crear ejércitos propios. Para defenderse del ejército. Bueno, para la confrontación y sobre todo el control territorial. Obviamente esto se ha traducido en reclutamiento de niños, niñas y sobre todo personas jóvenes. Muchos homicidios, ya perdimos la cuenta, más de 400,000 personas asesinadas en esta guerra, 73,000 personas desaparecidas, pero sobre todo es el mensaje de violencia que se está inoculando literalmente en toda nuestra sociedad. Entonces, si lo pudiéramos ilustrar, hay como 3 apartados. Tenemos la guerra como negocio, como, digamos, sangre literalmente. Tenemos altos niveles de impunidad que ha llevado a que todos los crímenes que se cometen en el país, o una gran mayoría, tengan hechos de sangre vinculados con armas. Y tercero, niños, niñas y adolescentes van incorporando cotidianamente esta noción de violencia como código para resolver problemas. Y estos casos que estamos teniendo, 2 muy recientes de adolescentes que cometen crímenes atroces con gente de su contexto familiar, son las alertas que hemos venido pues anunciando desde hace 10 años, Nacho, con un primer informe que hicimos sobre infancia y conflicto armado en México, que fue literalmente ignorado. Organismos internacionales le han recomendado al Estado mexicano en 2011, ¿Ignorado 2015, por quiénes, Juan Martín? Por el Estado mexicano y sus autoridades. Instituciones, todo. autoridades. Desde Calderón, después Peña Nieto y ahora esta administración de Andrés Manuel. Nosotros como organizaciones, en este caso Redim y muchas otras, hemos no solamente documentado, sino elaborado propuestas muy concretas. El 6 de enero pasado, incluso acompañado con los Reyes Magos, estuvimos en Palacio Nacional, fuimos a la Secretaría de Gobernación a entregar un estudio muy detallado con datos sobre las formas de violencia. Y es importante, Nacho, entender que hablamos de diversas formas de violencia. En casa, 6 de cada 10 niños y niñas reciben golpes todavía con fines disciplinarios. Para educarlos. Más vale una nalgada al tiempo, una quemadura de cigarro al tiempo, una cachetada, un encadenamiento, un palazo, un tablazo. Y con esta idea de que lo estoy educando, pero en realidad lo estás educando para la violencia, porque lo que le estás explicando... Desde la violencia, con la violencia. Es que te violento... Claro. Para que tú entiendas, y cuando tú quieras que alguien entienda, lo violentas. Y entonces ahí tenemos una primera base. Tenemos entonces que las escuelas ya también hace mucho tiempo están reportando incremento de conflictos al interior de los establecimientos, el llamado bullying o acoso escolar, que hace tiempo hay alertas. Tenemos por otra parte, en los territorios, en casi todo el territorio nacional, altos niveles de violencia letal, es decir, homicidios. 8 de cada 10 homicidios en nuestro país ocurren con armas de fuego. De ellos son niños y niñas. Solo por poner un dato, de este enero a septiembre de este año, han asesinado a 1,800 niños, niñas y adolescentes. Estamos teniendo 7 homicidios todos los días y esto se complementa con 7 desapariciones diarias. Antes de la pandemia, 8 de cada 10 familias ya no dejaban salir a sus niños a la calle. Qué horror lo que me estás contando. Es decir, en este momento, ser niño o niña y fundamentalmente adolescente te da 30% más probabilidad de ser víctima de homicidio, desaparición, reclutamiento. Y la pregunta, Nacho, es, ¿se puede pensar en un proyecto de vida, un proyecto de futuro
en este momento A para la ver, niñez. tú has venido promoviendo desde hace muchos años y además con todo tu equipo y con todos los especialistas de los cuales echas mano, activistas e incluso platicando con los propios niños y adolescentes, el Proyecto 26. Quiero preguntarte, ¿qué es el Proyecto 26 y sobre todo por qué 26? ¿Cuáles son los otros 25? ¿Qué proyectos, compromisos, promesas? Sí, recordemos que Andrés Manuel López Obrador presentó al inicio de su gestión 25 proyectos prioritarios. Dos Bocas, el aeropuerto y otra lista de 25. Ninguno de ellos incluye a 31% de la población mexicana. ¿Por qué? ¿Qué no es prioritario esta población? Es que entre que no votan, entre que se sigue pensando eso que... es verdad, Eso es verdad, claramente. Los niños no votan, los adolescentes no votan, ni van a los mítines. ¿Qué me importa? Y hay una visión vieja de pensar que los niños son propiedad y responsabilidad de las familias. Entonces, lo que les suceda, esa visión vieja es, no me importa como gobierno, es responsabilidad de las familias. Y no, los niños y niñas son ciudadanos, son personas. Y por eso generaste el Proyecto 26. Y de ahí la importancia de decir, como no hay niños y niñas en los 25 proyectos, prioritarios, vamos a un proyecto prioritario 26. No elimines ninguno, agarramos otro más, específicamente, Nacho, una estrategia nacional para prevenir, y pongo acento en prevenir, y atender la violencia armada contra niños, niñas y adolescentes. ¿Qué incluiría qué medidas? Por ejemplo, identificar y reconocer el reclutamiento forzado. Ahora mismo, todos los niños y niñas reclutados por grupos criminales, no hay manera de sancionar a estos grupos criminales. Y cuando son detenidos, son vistos como victimarios, como criminales. Segundo, necesitamos recuperar el territorio a través de la comunidad y que sean entornos seguros desde la escuela, los barrios, y eso se hace con las familias, con las alcaldías, las presidencias municipales. Muy importante reducir las tasas de impunidad. De cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas, solo 3 tienen algún tipo de sentencia, es decir, 97% de impunidad en los delitos. Identificar también los patrones de desaparición. Tenemos una epidemia gravísima, Nacho, de desaparición, sobre todo de mujeres adolescentes. Seguimos todavía, cuando la ley establece desde 2017 que la búsqueda es inmediata, pidiendo a que las familias esperen 48 o 72 horas. Esto es ilegal y tenemos que cambiarlo. Necesitamos también reconocer que estos grupos que ya tienen reclutados y capturados a personas adolescentes necesitan un escape, un programa de desvinculación que les permita no solamente salvar su vida, sino evitar que sigan cometiendo actos criminales en contra de su entorno y demás. Y con un último elemento, necesitamos datos. Sin datos es difícil saber cómo vamos avanzando o cómo la violencia contra ellos va reduciendo con acciones que ahora no tenemos como Estado. Ahora, si quienes nos están viendo quieren saber más de Proyecto 26, quieren apoyarte, quieren acompañarte, quieren estar contigo en esta exigencia de sumar este Proyecto 26 a los 25 prioritarios del gobierno federal, ¿qué debe hacer? Bueno, Nacho, gracias. Invitarles a que busquen con el hashtag Proyecto 26 en las redes sociales de la Red por los Derechos de la Infancia en México, @DerechoInfancia, o en mi Twitter, @JuanMartinMX. Con ese hashtag, y pueden encontrar la petición que tenemos en la plataforma Change para invitar al Estado mexicano, en este caso Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, con quien ya hemos conversado nuevamente, para que se pueda desarrollar esa estrategia nacional. Y en esta Navidad, recordemos que toda violencia es prevenible y ustedes pueden firmar esta petición y sumarse a esta exigencia para que la violencia no sea lo que marque la vida de nuestros niños y niñas. Muy bien. Cuenta con nosotros y este espacio se queda abierto como Gracias, siempre. querido. Gracias por haber venido. Gracias. En Jalisco podrían reanudar las clases presenciales de forma paulatina. Esto y más antes de irnos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay 600,000 casas abandonadas en el país por la corrupción. Recuperar lo más que se pueda de esas 600,000 viviendas, ese plan de 175,000, me imagino que ya hicieron una evaluación, un diagnóstico, y son las que pueden recuperarse. Interjet tiene cancelados todos sus vuelos programados para hoy, con lo que ya acumula 5 días sin operar debido a que no ha pagado combustible para sus operaciones. Desde el sábado pasado, la aerolínea dejó de operar porque no pagó la turbocina para sus vuelos. Anoche, a las tripulaciones de la aerolínea les informaron que los vuelos serían cancelados para que no se presentaran este día en los aeropuertos.
En Tabasco la situación podría empeorar. Cientos de personas lo perdieron todo por las inundaciones y además tienen que lidiar con el coronavirus. Tal es el caso de 55 damnificados en Villahermosa, que se encuentran en un refugio temporal con el miedo de contraer el virus. Aseguran que llevan más de 3 días esperando los resultados de sus pruebas de COVID-19. Cabe recordar que hace 10 días la Secretaría de Salud informó la aparición de 22 casos positivos en los refugios temporales.